Tercer y último bloque, los ejes económicos del candidato. Voy a leer una frase literal, creo que es literal porque me la han puesto así como literal. Se abre una nueva etapa con nuevas oportunidades para la economía canaria y la creación de empleo. Yo le pregunto, ¿esto no es una vendida de moto? Y me refiero sobre todo, desde que me dedico yo al ejercicio de esta profesión, he escuchado la palabra diversificar nuestra economía. Hemos llegado a esta situación de crisis complicada y vemos que tenemos los hoteles a tope, con cifras récord de turistas, 13 millones de turistas, y tenemos 340.000 desempleados. ¿Esto cómo se cambia? Porque voy a poner un ejemplo sencillo. Todavía conocíamos que para que un barco lleve pollos a África, los lleva primero a los Países Bajos. Y tienen dudas de si los puertos del archipiélago pueden servir para hacer la desestiva. Y uno se queda sorprendido, ¿no? Lo llevan a los Países Bajos para llevarlo después a África. Quiero decir, ¿esto cómo se cambia para conseguir que esta frase suya sea realidad? Se abre una nueva etapa con nuevas oportunidades para la economía canaria y la creación de empleo. Bien, si miramos un poquito hacia atrás y recordamos después de esta, la anterior crisis, que no fue ni por asomo como esta que sufrió el país, recordaremos todos lo que se llamó la tormenta monetaria de Europa, año 1993. Se recuerdan a lo mejor todos eso, ustedes como profesionales de la comunicación. En aquel momento se produjo en la Unión Europea, con entradas de países, lo que en economía se llamó la tormenta monetaria, y al final se acabó generando un contexto de crisis. Eso hizo que el gobierno socialista, el Partido Socialista, saliese, en este caso, del gobierno de España y entrase a Aznar en el año 1996. Aznar y el Partido Popular implantó un modelo de desarrollo claro, que fue el que nos llevó hasta el año 2008, que empezó la crisis, que fue la especulación y el ladrillo. El gran milagro español de aquellos momentos, al final generaba, hasta luego, estuvo basado ese modelo de desarrollo y ese crecimiento económico con la construcción, la especulación urbanística y, en definitiva, eso fue lo que también llevó al Gobierno de Canarias en su momento a hacer una ley de moratoria. En ese momento que se generó un momento histórico, el modelo de desarrollo desalido por el país y decidido en Canarias, con los filtros que se pudieron poner desde las administraciones públicas, fue el de la construcción. Ahora mismo tenemos otro proceso donde la economía va a crecer, todos los indicadores macroeconómicos indican, a pesar de haber devaluado la mano de obra y haber devaluado el país, que la balanza de pagos pues, va mejorando notablemente, ya pasa a ser positiva, empieza a haber algunos síntomas de recuperación, y es en este momento donde se espera que los próximos 3-4 años la economía canaria crezca por encima del 2%, es en este momento cuando tenemos, y por eso digo histórico, que establecer las reglas de juego y hacia dónde quiere ir Canarias. Si nosotros no lo hacemos, nos dejaremos llevar por la inercia. Seguiremos en un binomio turismo-construcción, que evidentemente el turismo es nuestra principal fuente de riqueza, pero no corregiremos ni siquiera la internacionalización de nuestra economía. Si no apostamos por el conocimiento, la investigación y el desarrollo, un cambio de la economía a la economía del conocimiento, y no conseguiremos el sector industrial conseguir también, de alguna manera, que vaya ganando peso relativo en nuestro Producto Interior Bruto. Ahora es cuando hay que tomar esas decisiones. Nosotros tenemos propuestas, las hemos aprobado en octubre del año pasado, las tenemos en la página web y estamos dispuestos a debatirlas, y de hecho las hemos estado debatiendo con todos los sectores económicos. Asael. ¿Se tira usted a la piscina y nos dice cuántos puestos de trabajo crearía en 4 años si usted es presidente? No los voy a crear yo, los crea la economía privada. Aventurar a dar cifras es disparar con pólvora ajena. Al final es el propio sector. Sí vamos a propiciar con la simplificación administrativa y con una consejería específica de economía que pueda establecer líneas estratégicas de nuestra comunidad autónoma orientadas a internacionalizar nuestra economía. Pretendemos generar el caldo de cultivo para que la empresa pueda desarrollar su actividad económica y genere empleo. En sus propuestas económicas hemos leído también, como decía Mayer, algunas cosas que nos suenan mucho, ¿no? Lo de plataforma tricontinental, parece que ya está un poco manido después de 10 años escuchando el mismo término, pero también hace usted unas propuestas que son interesantes, como por ejemplo un fondo de garantía juvenil. Dice que va a poner una amplia ficha financiera. ¿Qué ficha financiera? ¿Cuál es la cuantía que usted pondría para ese fondo de garantía juvenil? Y también me gustaría que comentase otra cosa, y aprovecho, que es la gestión de los aeropuertos,
que usted dice que aspira a gestionarlos o cogestionarlos en pleno proceso de privatización que está prácticamente consolidado. Sí, mire, varias cosas. La primera, vamos a ver, el insistir en la plataforma tricontinental y la internacionalización de la economía no es un capricho ni una frase manida. Actualmente la economía canaria genera 770.000 puestos de trabajo y tenemos una demanda de 1.050.000. Es decir, tenemos un desequilibrio en nuestro mercado laboral de 280.000 personas. Esas 280.000 personas, para corregir esa situación, tenemos solo dos caminos. O incrementar la generación de puestos de trabajo o bajar la población activa. Por otro lado, de esa forma llegamos al equilibrio donde en oferta de empleo y demanda se equilibran. Eso nunca es posible, pero lo que aspiramos es a tener unos índices de desempleo razonables en la media de la Unión Europea, de un 3, 4, 5%. ¿Cómo incrementamos nuestra capacidad de empleo? Pues generando actividad propia e internacionalizando nuestra actividad para que todo el conocimiento que se pueda generar aquí en un contexto europeo, el empleo se genere aquí y lo podamos exportar al continente africano con 1.000 millones de habitantes. Luego, ¿podemos hacerlo? Sí, ya tenemos Canarias conectadas con el cable, ya podemos tener actividades y en la zona especial común, la SEC, ya tenemos unas ventajas fiscales importantes para que empresas como productoras, tenemos una empresa en la zona SEC que factura 60 millones de euros simplemente poniendo, seguro que algunos hijos de ustedes lo hacen, poniendo vídeos de cómo la gente juega a videojuegos. Y está en Canarias y factura 60 millones de euros. Eso y genera 75 puestos de trabajo. Hombre, no los genera masivamente como el turismo y la construcción, pero son empleos altamente remunerados, fijos y de personas cualificadas. Toca 1 millón cada uno. ¿Eh? Toca 1 millón cada uno. Casi. Sí, sí. David, Bueno, me gustaría que contestase sobre todo al Fondo de Garantía Juvenil. ¿Cuál es la cuantía exacta? Esto es una cuestión concreta que usted propone en sus propuestas. Y también el tema de la congestión de los aeropuertos. Si puede ser nosotros ampliamos rápidamente. Nosotros queremos ampliar el fondo, que es dinero que viene de Europa, de la garantía juvenil, de los 25 a los 30 años, porque la Unión Europea establece que eres joven hasta los 25 y se nos queda esa laguna. Nosotros de entrada creemos que podemos poner 5 millones de euros para empezar a gestionarlo para esa franja de dinero que nos viene de Europa para la cofinanciación. Y en este caso la cogestión va a tener que depender del peso específico que podamos tener y la influencia en Madrid, porque con una mayoría absoluta del Partido Popular, salvo que seamos necesarios para la gobernabilidad del Estado, de momento pocos casos nos van a hacer en esta legislatura. Posiblemente en la próxima, donde no haya mayorías absolutas, a lo mejor tenemos mayor peso específico. Tenemos que correr un poquito más porque tenemos mucha participación en Twitter y sería bueno dar paso a muchas de las preguntas. David. Sí, yo voy a ser directo. En las elecciones, cada vez que vienen, se habla de la doble insularidad. Yo vengo de La Palma, me gustaría que usted hoy expresara un poco los compromisos que tiene para corregir las diferencias y los agravios que sufren las islas menores con respecto a las islas capitalinas en costes de transporte y en temas sociales como desplazamientos para la sanidad, desplazamientos para la educación. El otro día leí en una entrevista que había descubierto la doble insularidad y me llamó la atención. Digo, pues bueno, ¿qué va a hacer para corregirlo? ¿Se puede hacer algo? Lo tenemos establecido en el REF, que hemos aprobado y consensuado, el transporte interinsular. Nosotros hemos puesto medidas y lo que solicitamos es que ese transporte del tráfico, inclusive de mercancías, para que las empresas puedan coger volumen y músculo, porque nuestro mercado está fragmentado, sea a coste cero. Y después hay una cosa que me ha llamado la atención en su discurso sobre las políticas económicas, no ha nombrado la agricultura. No sé si es que no entra dentro de ese marco de diversificación por la que se va a apostar o usted cree, sin embargo, que tiene oportunidad de crecer más. No, lo hemos nombrado, yo creo que lo hemos nombrado, yo casi todos mis discursos económicos lo nombro y además tienen el programa. Ahora en este caso es un sector productivo que en la actualidad tiene un peso específico de un 1,3% en el Producto Interior Bruto, pero que tiene una capacidad, importando casi el 85% de lo que comemos, tiene una capacidad de penetración y de crecimiento increíble, pero necesita el compromiso, en primer lugar, del consumidor y del usuario. Para eso es importante el REF, para poder compensar los desequilibrios y las desventajas competitivas que tenemos en la producción. Para eso, además, tenemos que tener el REF para poder el transporte interinsular, poder tenerlo bonificado, y para eso también tenemos que tener el compromiso del sector turístico de que, hombre, que si ponemos unas papas arrugadas con mojo, que al menos las papas sean de aquí, no de Chile ni de Inglaterra. ¿Podemos crecer la soberanía alimentaria, entonces? Estoy de acuerdo. Rubén. Sí, dos cuestiones algo complejas, pero que son muy importantes para la actividad económica y que son bandera también de todos los partidos.
¿usted va a hacer una reforma fiscal integral o se va a limitar simplemente a bajar, retocar algunos impuestos a la baja, al alza? Bueno, ya los partidos ya se están poniendo ya en la tesitura de bajar impuestos, pero no hay que olvidar que hace 3 años, en el 2012, se subieron todos los impuestos en Canarias. Entonces, si lo que Canarias necesita, bajo mi punto de vista, es una reforma fiscal en profundidad, porque el panorama fiscal de Canarias es muy complejo. Pues tiene impuestos propios, cedidos, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, también otro tema muy recurrente últimamente, que es de la simplificación administrativa, que no solo demandan los empresarios, que parece que están todos los días quejándose de eso, sino también los ciudadanos a la hora de tramitar sus asuntos en la Administración. Pero hablando de leyes, su gobierno o Coalición Canaria, desde la Ley de Espacios Naturales del 2000, Ley de Espacios Naturales y Ordenación del Territorio, ahora creo que una media de 7 o 8 leyes, una detrás de otra, cambiando la política sobre el suelo, sobre el turismo y sobre la ordenación de los recursos naturales. Usted dice, como casi todos los candidatos, que van a simplificar, pero bueno, ¿en qué consiste esa simplificación? ¿Una ley única para toda la gestión del suelo y del territorio? ¿O simplemente reformar lo que ya hay, pero sin entrar a fondo, a saco, en lo que es realmente el problema que hemos tenido en Canarias de ordenación territorial? Bien, vamos a ver, el régimen fiscal canario, empiezo por ahí. No es el régimen fiscal. Bueno, el régimen fiscal no. Va más allá. Va más allá. La reforma fiscal. Mire, vamos a ver, nosotros entendemos que ahora mismo meternos una reforma para generar más incertidumbre y inseguridad jurídica es erróneo. El único impuesto que hemos dicho que estamos dispuestos a quitar o a suprimir o bonificar al 99,9 es el impuesto de sucesiones y donaciones. Ese es un impuesto porque es altamente injusto. Aquellas personas que tienen mucho dinero, con poner su residencia fiscal en Madrid, dejan de pagarlo. Y se han tenido que renunciar a muchísimas herencias porque no han tenido los herederos capacidad económica para pagar ese impuesto. Ese es el único. El resto no hemos dicho que vamos a tocar nada. Y no hemos dicho que vamos a tocar nada porque hasta que no veamos cómo evoluciona la economía, no sabremos qué impuestos tenemos que tocar. Se pueden bajar los impuestos y recaudar más, que es el objetivo, o se pueden mantener los impuestos y recaudar menos. Pero hasta que no veamos cómo evoluciona la actividad económica, no sabremos de ninguna manera qué capacidad recaudatoria va a tener la comunidad autónoma. Y la capacidad recaudatoria es algo gratuito que lo queramos tener porque sí. No. Es que es la garantía de poder mantener los servicios públicos. La comunidad autónoma ni el Estado español tiene minas de diamantes nacionalizadas que son un recurso para financiarse. Nos financiamos de los impuestos, nos financiamos de que haya empresas de que ganan dinero y de que hayan trabajadores y paguen el impuesto de sociedades, de que hayan trabajadores que paguen el IRPF o en el caso de los impuestos indirectos, el IVA o el IGIC, de que haya actividad económica y exista comercio. Y ese dinero se destina a mantener el estado de bienestar. Por eso es tan importante la actividad económica y lo enlazo con la simplificación administrativa. Por eso es tan importante que tengamos un entramado jurídico que permite y facilite la actividad económica. Porque en la medida que se facilite la actividad económica y le vaya bien a las empresas, ganarán más dinero, pagarán más impuestos y contratarán a más gente que consumirá más y pagará más IRPF o impuestos sobre la renta de las personas físicas. Consecuentemente, las administraciones nos podremos permitir bajar los impuestos y recaudar igual o menos y, lo más importante, mantener el estado de bienestar, que es el que garantiza la igualdad de oportunidades, garantiza entre comillas, porque nunca es totalmente cierto así, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Evaristo. No he terminado de hablar de las 7 o 8 leyes que hay que graban o que inciden sobre la política del suelo. Si de alguna manera ese panorama tan complejo se va a... Creo que la apuesta ha sido clara y con alguna contestación. ¿Una sola ley para todo? No, vamos a ver, hay que modificar la ley. Que unifique toda la temática. Que unifique un texto refundido, pero básicamente lo que necesitamos ahora es desbloquear la gestión del suelo. En la gestión, o sea, para que ocurran cosas, ocurren en el suelo. Y eso lo tenemos que desbloquear y nuestra propuesta es clara, que los planes generales lo aprueben los ayuntamientos, los planes insulares los cabildos y los planes especiales sean los ayuntamientos con la inspección del cabildo, para poder agilizar, para que eso ocurra. Si luego de ahí, que al final puede haber del orden de 80 y pico procedimientos administrativos en la comunidad autónoma, no podemos abordar los 80 y pico y simplificarlos a la vez porque colapsamos el sistema. Tenemos que empezar por lo más importante, hay que priorizar. Y hay dos, la gestión del suelo, que es absolutamente fundamental, y los planes especiales turísticos,
que también son fundamentales para ganar competitividad y generar actividades. En 2 sectores que generan mano de obra masiva, porque tenemos que arrancar. La economía se nos ha calado y tenemos que arrancarla y meterle un chutazo para a partir de ahí poder empezar a acometer la reforma. Evaristo. Sí, iba a ir justo en esa línea en la que acaba de hablar el compañero. Ya se le ha adelantado, por cierto, el PP, porque usted no va a bajar los impuestos ahora, pero ya Australia va a bajar el IGIC, para que la gente lo sepa. Y a usted no lo va a bajar a corto plazo, pero sí me gustaría preguntarle, por lo mismo que acaba de destacar el compañero, se trata de que en Canarias hay demasiadas leyes del suelo. Se han entretenido haciendo leyes casi ad hoc, diría yo. Pero en materia de inversiones, en materia de simplificación, hay una ley que se llama de simplificación. Dice que no se han simplificado porque aquí no puede haber mayor escándalo y maraña administrativa para sacar un proyecto adelante. Las últimas han sido denunciadas por los empresarios como que son arbitrarias, que provocan arbitrariedad. Y en Canarias lo más que tenemos es inseguridad jurídica para realizar proyectos a los inversores. Los inversores no se creen Canarias, no se creen Canarias para invertir. Me parece bien. Y no se ha conseguido. Entre más leyes, más inseguridad jurídica. Por eso, sobre la pregunta del compañero, sí insistiría, si usted barrería todo y haría una única ley. Eso por un lado. Por otro, I+D+I. También me suena, porque todos los años hablamos de I+D+I. Yo soy una persona bastante preocupada por ese área, por la economía del conocimiento. A mí me gustaría saber si usted tiene un plan para esto también concreto, si va a dar a fondos perdidos como hacen hoy en Berlín, que por cierto, en Berlín empezaron ayer. En el sur de Alemania ya llevan muchos años, en el norte de Alemania llevamos años invirtiendo en economía del conocimiento, pero precisamente en Berlín acaban de empezar. Y se da fondos perdidos 150.000 euros para que un joven empiece un proyecto, un joven preparado presente un proyecto, y si no hay suerte, pues se quede en el camino. ¿Qué proyectos tiene usted para relanzar en Canarias el I+D+I? Bien, el primero, estoy totalmente de acuerdo, es decir, la gestión del suelo en Canarias ha sido altamente compleja y la bicefalia de que el ayuntamiento propone y el gobierno aprueba, lo que ha generado es mucha inseguridad jurídica, incertidumbre y sobre todo retraso. Si tú en un momento determinado vienes con una inversión a Canarias potente, positiva, que se valora, que es respetuosa y correcta con el desarrollo de Canarias, y tienes que hacer una modificación puntual del suelo para darle capacidad o albergue a ese proyecto, para poder albergar ese proyecto, te pegas como mínimo 5 años. Evidentemente el inversor se va a otro sitio, porque además hoy en día la economía la están moviendo muchos los fondos de inversiones que buscan rentabilidades prácticamente se han aprobado 3 leyes en el Parlamento Canario para ello. Ahora. Bueno, pues vamos de aquí en adelante, Evaristo, vamos a tratar de simplificarlo y de consensuarlo. ¿Eso significa barra libre, significa vale todo? No, en absoluto. Tenemos que definir unas reglas de juego y tenemos que definir unos espacios. Ahora, aquellos espacios que nuestra sociedad, política y socialmente, decide que se pueden desarrollar actividades económicas, vamos a permitir darle la mayor flexibilidad posible para que alberguen el mayor número de posibles proyectos. Y eso se puede hacer. Pero mira, es que lo ha hecho Barcelona. O sea, no vamos a inventar nada. Barcelona ahora mismo tiene, y algunos que pueden conocer el Distrito 22 @ tiene espacios urbanísticos de recualificación donde lo que se aprueba es el proyecto, tiene total libertad urbanística y lo que se aprueba es el proyecto. Consecuentemente es un foco de ideas y de inversión, al final lo acaba trayendo. Lo del I+D+I era por cómo se evita la diáspora de los jóvenes canarios mejor informados que se están marchando todos a trabajar fuera porque aquí no consiguen nada. Claro, vamos a ver. Yo creo que ahí tiene que haber una apuesta de futuro. Primero, la sociedad no cambia de 4 en 4 años, aunque los políticos pensemos que cambia todo de 4 en 4 años, ¿no? O sea, pero porque nuestros plazos son esos, ¿no? Pero no, la sociedad cambia y tiene que apostar a largo plazo, y más cuando trabajas con personas. Las ventajas fiscales de la zona especial común que se ha extendido al todo territorio de Canarias le va a dar unas ventajas fiscales sobre todo para aquellas industrias o actividades económicas de I+D+I. Ayer estaba yo en la Universidad de La Laguna, inaugurábamos el primer congreso de jóvenes investigadores. Y al final habían aproximadamente 100 proyectos, 95 investigadores. ¿Qué salida tiene esa gente si no es en las universidades y en la docencia? ¿Hay actividades económicas? Pues no, lo que tenemos es que propiciarlas. ¿Salen de la noche a la mañana? No, tenemos que generar un ecosistema con un entramado o bueno, con unas ventajas fiscales que no solo a las empresas
que se quieran crear aquí, sino las que vengan de fuera les sea rentable, y por otro lado darles una salida laboral que tiene que ser mucho más allá de quedarse de profesor asociado o profesor titular en una universidad, para que puedan ellos quedarse. Perdón. Tenemos que seguir avanzando. Les pido máxima brevedad porque estamos ya sobre el tiempo. Miguel Ángel. Dos preguntas. Una de sus propuestas, Fernando, ha sido rebajar a los empresarios la cuota de la seguridad social al 50% para que ese dinero revierta en generar 60.000 nuevos empleos. Todos los partidos prometen empleo. ¿Es viable? No, vamos a ver. Eso es una petición que le hemos hecho a través de nuestro REF al Estado. En este caso, que nos equipare, por ejemplo, a Ceuta y Melilla. Y ese dato que yo di es, si salen 2.500 millones de euros al año en seguridad social, si vinculamos esa bonificación que tendrían los empresarios y que tendrían, o sea, para poder acogerse a esa bonificación tendrían que vincularla a la generación de un nuevo puesto de trabajo, lo dividí por 20.000 euros y sale ese número, que es el coste laboral medio en Canarias. No significa que prometamos crearlo, ni tan siquiera que podamos bonificarlo, porque son ayudas del Estado que tanto el Estado como la Unión Europea nos tiene que aprobar. Es una propuesta que nosotros hemos hecho y va a depender. ¿El turismo puede generar más empleo en las islas? Yo creo que el turismo, por supuesto, puede generar más empleo, pero que en este caso también tenemos que ser justos y más allá de que pueda haber empresarios desaprensivos que acaben explotando a los trabajadores, yo creo que la inmensa mayoría ha estado aguantando la crisis y hemos aguantado gracias al turismo toda esta crisis, ¿no? Pero evidentemente se puede generar más empleo y se puede recualificar más la oferta. Es necesario regular el todo incluido y ver y abrir una reflexión social, que actualmente es el 25% de los turistas que nos visitan, pero queremos saber si el modelo turístico de Canarias va al todo incluido, con las consecuencias que ello tiene, o si tenemos que poco a poco ir regulándolo para, sin producir una pérdida de 4 millones de turistas, que es el 25% de los que nos visitan, pues de alguna manera a lo largo del tiempo ir recualificando eso. Pero se podría hacer algún tipo de medidas porque hemos tenido los mejores datos de turismo, pero el empleo no se ha visto reflejado en esos datos. Si se va a tomar algún tipo de medida que no sea apuntar a los empresarios para que empleen, lógicamente, pero yo quería sobre todo centrarme en la energía, porque la economía no puede crecer si no tenemos una energía potente y Canarias tiene una deficiencia energética muy, muy importante. ¿Qué planes de energía hay para las islas? Y si me va a hablar de energías renovables, como hacen todos, me gustaría que puntualizara si está de acuerdo con que sea tipo concurso o que sea con un tema administrativo como se ha propuesto ahora desde el Gobierno de Canarias y que el Estado lo ha echado para atrás, y qué infraestructuras se van a poder hacer para poder crecer esas energías renovables, porque si no hay donde verter la energía, da igual cuántos molinos pongamos. Bien, como todo en Canarias es complicado. La energía es complicada, entre otras cosas, porque en un territorio de 2 millones de habitantes, si esto fuese un territorio continuo, solo tendríamos que tener 2 puntos de generación de energía. La realidad es que ahora mismo tenemos que tener 7 y en el caso yo creo que de Fuerteventura hay 2, además, ¿no? Hay 2 y en Tenerife hay 3, con lo cual no podemos tener un mercado continuo del transporte de la energía. Tenemos que tener centros productores. Eso nos lleva con la cantidad de millones de turistas que nos visitan, que consumen aire acondicionado, que consumen refrigeradores. Nuestra población es de 2 millones, pero realmente con los turistas que nos visitan, pues divide usted, estamos hablando de casi 3 millones y en algunas zonas muchos más, en un momento determinado residiendo en Canarias y consumiendo. Eso, desgraciadamente, no tenemos la capacidad ni la competencia. Es el Ministerio y es el Estado quien tiene la capacidad de regular eso. La apuesta por las energías renovables la tenemos y el gas como elemento de transición. Ahora mismo, aspirar a tener, yo creo que en industria, en energías renovables estamos hablando de un 7% de la que se produce, de la que se consume. Aspirar a llegar a un 15%, que es un objetivo, yo creo que muy ambicioso, no conllevaría, desde luego, pues simplificar toda la judicialización que se ha dado en estos concursos. Como en Canarias es distinto, la misma solución que se puede dar en un territorio continental donde te pueden concurrir muchas empresas no es la misma, porque aquí todo es más caro y es más dificultoso. A mí me parece razonable lo que ha hecho el Gobierno de Canarias. Veremos si es legal o no, pero desde luego sería mucho más simple, mucho más directo e inclusive permitiría a inversores privados de Canarias poder acceder, lejos de los fondos de inversiones de la energía, poder acceder a esa cuota, como a la de los residuos y otras cosas más. Por cierto, que esta mañana aclaraba el subsecretario de Industria en COPE que sí que están de acuerdo con lo de la autorización administrativa, pero hay que corregir 4 puntos que invaden competencias estatales.
pero que sí les gusta el modelo de la autorización. Santiago. Brevemente, dice usted en su propuesta, los compañeros han ido desgranando los aspectos principales de ella, al final se te pisa todo, te queda. Pero hay una parte que sí me gustaría recuperar. En este caso, usted, cuando habla de empleo, dice que no es la administración la que tiene que crear empleo. Las empresas, lo dijo aquí antes y está en su propuesta perfectamente claro. Pero no habría que revisar también el modelo turístico. El modelo turístico está, digamos que el sector turístico está viviendo de una promoción puramente con dinero público. Está viviendo de todo lo que es... Bueno, ahora hay quien defiende que el turismo nos cuesta dinero a los canarios ahora mismo, no nos aporta. Y ni siquiera es capaz de recuperar, después de esta crisis, es que ni siquiera es capaz de recuperar a aquellos que paró, a los trabajadores que paró. O sea, no es que genere empleo, es que no ha recuperado todavía esa bolsa grande que está ahí de parados del sector. ¿No había que reinventar o repensar el sector turístico? Yo, los datos que tengo es que el sector turístico ha generado empleo en esta crisis, ha generado casi 40.000 puestos de trabajo. Lo que pasa es que nuestra economía ha sido incapaz de asimilar los 150.000 puestos de trabajo que ha puesto la construcción en el paro. Y es muy difícil que en una economía donde en aquellos momentos el 55% de nuestro Producto Interior Bruto era entre la construcción y el turismo. Con lo cual es muy complicado que una economía lo pueda asimilar. No lo ha asimilado España y tiene un territorio continental donde la movilidad es muy superior, ¿no? Ahora bien, hay que repensar el modelo. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Nosotros nos tenemos que sentar. Se están dando determinados fenómenos. Primero, destinos emergentes, donde la mano de obra es mucho más barata, donde además las facilidades y las posibilidades de construir, los materiales... nosotros tenemos que en un sector que posiblemente en la economía mundial sea el único que vaya a continuar creciendo a lo largo del tiempo, poder, si no incrementar nuestra cuota, sí de alguna manera mantener nuestra presencia. Porque Canarias es una potencia, España, pero Canarias es una potencia también como destino turístico. Por eso hablaba antes del todo incluido y ver si se regula o no. Por eso recientemente hemos tenido una cuota nueva del turismo vacacional, que hay un decreto y que ha levantado cierta polémica. Por eso tenemos que ver en nuestra gestión del suelo. Yo no he escuchado, pocas islas han hecho una reflexión diciendo ¿cuál es la capacidad máxima que tiene una isla de soportar turismo? Fuerteventura. Pues bueno, Fuerteventura ha hecho una reflexión y lo ha establecido en 2,5 millones. Me parece que es el dato. Pues esas reflexiones tenemos que hacerlas para saber si estamos en nuestro tope, qué capacidad de crecimiento tenemos o no de soportar esos turistas que nos vienen a visitar, con la rotación de las camas, porque a lo mejor resulta que no tenemos que construir más complejos turísticos, o sí, o tenemos que limitarlos en una cuota. O sea, esa reflexión que necesitamos hacer como sociedad se tiene que hacer además, Santiago, desde el sosiego, desde la tranquilidad. Y para eso tenemos que recuperar el diálogo. A ver, Evaristo, que un dato solamente de las cifras de empleo del sector turístico, de aquí en adelante yo les recomiendo que también hable con las camareras de piso, que han visto duplicado su volumen de trabajo con menos números. Lo he dicho, claro, y eso es una consecuencia clara de la reforma laboral del Gobierno de España. Eso es una reforma, o sea, yo dije antes, si se fijan, que España había ganado competitividad y había equilibrado su balanza de pago y los números o las magnitudes macroeconómicas nos iban a ir un poquito mejor porque hemos devaluado el país. ¿Y qué significa devaluar el país? Devaluar su mano de obra. Antes, cuando no estaba en la Unión Europea, acuérdense que era muy fácil. Se devaluaba la moneda, la peseta, y entonces ganábamos en competitividad porque vendíamos más barato y la balanza de pago es lo que entra y sale de una economía entre que se exporta e importa. Pues iba a dar datos positivos. Como ahora no es posible porque estamos en la Unión Europea y tenemos el euro, ¿qué es lo que ha hecho España? Devaluar a sus trabajadores. A ver, Evaristo me pide hacer una pregunta, pero esto tiene que ser por lo menos con el comodín del público, porque si no me matan los demás, Evaristo. Una cosa breve. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, ha dicho que quiere 24 millones de turistas para Canarias. 24, que es duplicar lo que tenemos. ¿Qué le parece? ¿Lo comparte? No lo sé, no tengo los datos para saber esa capacidad. Creo que tiene que hacerse una reflexión, saber cómo se destinan y se distribuyen en las 7 islas, las 8 con la Graciosa, esos millones de turistas, y una vez que tenga los datos, lo podremos analizar. De entrada, de lo que sí estoy dispuesto es a sentarme con el presidente de la Confederación, a debatirlo, a hablarlo, a escucharlo y a someterlo
al análisis de... Y con los ecologistas y con los sindicatos. Por supuesto, y con por las cámaras supuesto. de piso y con... A ver, vamos con las preguntas de todas aquellas personas que nos han seguido a través de las redes sociales y a través de Internet. Pregunta, 475.000 jóvenes menores de 30 años en Canarias. ¿Qué prioridad en su posible gobierno le va a dar? Bueno, pues con el plan de garantía juvenil creo que es una prioridad clara. Vamos a poner recursos, vamos a captar financiación de Europa y les vamos a tener que, junto con el sector privado, darles la oportunidad de tener o bien la capacidad de emprender su propia empresa, como antes hablaba de Evaristo, de dar a fondo perdido algunos recursos o unos préstamos blandos que puedan devolver si no se hace la actividad a fondo perdido con su actividad económica, o bien ayudar al empresario a que pueda tener a esas personas en formación para que arranquen. Esta pregunta es muy concreta. Dice, PP estrangula a Canarias económicamente y les quedan 2 telediarios en España. ¿PP sí o no? Para votarle, no. Otra pregunta concreta. ¿Qué programa de empleo tienen que no hayan puesto en práctica en 30 años? ¿Programa de empleo? Creo que ahora mismo es una reflexión que hemos hecho en la FECAN. Creo que los planes de empleo, que al final es casi una política de subvención social, tenemos que darle una vuelta. ¿Por qué? Porque esas personas que sacamos desde los ayuntamientos con los planes de empleo, con recursos públicos, saben que hagan lo que hagan, a los 6 meses se van a quedar parados. Evidentemente es un balón de oxígeno, de autoestima. Pero tenemos que darle una vuelta a ver cómo con el sector privado podemos ayudar a ganar en competitividad con ese dinero público al sector privado y que esas personas sepan que si se esfuerzan y trabajan bien, tienen una oportunidad cuando pasen esos 6 meses de poder quedarse a lo mejor en un contrato con horas en esa empresa. Con lo cual, no solo mejoramos la competitividad de la economía canaria, sino que además le damos autoestima y una esperanza a esas personas. ¿Qué medidas propone para rebajar el precio del transporte de personas y mercancías? El REF es una medida clara, el régimen económico y fiscal. España y la deuda histórica, educación, sanidad, carreteras, ¿por qué no endeudarnos más? Rivero no quiso. No, Rivero no quiso, no quiso Luis de Guindos y el Ministerio. Ojalá. Canarias es una de las comunidades autónomas menos endeudadas de toda España y es una de las más cumplidoras en el déficit. Y las directrices las marca el Ministerio, no el Gobierno de Canarias. Si el Gobierno de Canarias hubiese marcado las directrices, posiblemente otro gallo nos hubiese cantado. ¿Los canarios podemos ser optimistas? ¿Podemos salir de esta por nosotros mismos o nos vamos a seguir quejando? No, tenemos que ser optimistas. Mi estado de WhatsApp es optimista. Muy bien, pues gracias a todas. Gracias a todas las preguntas que nos han enviado. Evidentemente teníamos que hacer una selección, no hemos podido responder a todos. Gracias por seguirnos a través de Internet. Gracias también por la participación en las redes sociales, que ha sido muy activa, especialmente en Twitter. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Un agradecimiento especial a los compañeros periodistas. Y Fernando Clavijo, no le voy a desear suerte porque dice que la suerte depende de la combinación de los astros. Le voy a desear éxito porque eso depende de su trabajo.